Hola familia del Señor, hermanos, hermanas amadas, un gusto extenderles a todos la más cordial de las bienvenidas a este nuevo encuentro con la palabra del Señor, con el poder de su Espíritu y con el deseo de seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro amado Salvador. Bienvenidos una vez más a esta serie de estudios titulada Conferencias para Ministros. Confío que el material que estamos compartiendo sea para su información, edificación, inspiración, bendición. Mi único anhelo al compartir estos temas es que todos los que servimos a Jesús tengamos gozo en el ministerio, viendo fruto en abundancia como resultado de nuestros esfuerzos. Por lo tanto, mi deseo en este día es compartir con ustedes el tema ¿qué significa ser un ministro de Jesucristo? Y para poner el fundamento bíblico a lo que queremos hacer, les invito a leer el párrafo donde Jesús escoge a sus 12 apóstoles. Lo encontramos en los 3 evangelios y cada uno de los relatos nos da información suplementaria. Leo en Marcos capítulo 3, próxima transparencia. Entonces Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso, y fueron a él. Y constituyó a 12, a quienes nombró apóstoles, es decir, enviados, para 4 cosas: que estuvieran con él, enviarlos a predicar, tener autoridad para echar fuera demonios. 3 con Marcos. Ya explico algo más. Mateo nos agrega una 4ª tarea. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El doctor Lucas, en el relato del capítulo 6, nos indica que Jesús pasó toda la noche orando ante esta decisión tan grande que tenía que tomar. Nos da los nombres de los apóstoles, pero no nos dice la tarea para la cual fueron escogidos. Al tratar este tema, tengo que reconocer que estamos viviendo en un momento muy especial en la historia del cristianismo, especialmente en este continente americano, desde Alaska hasta el sur. Veo que es una hora distinta a la que fueron hace 40 años, cuando en la década del 80 soplaron vientos de avivamiento, las iglesias se llenaron, el poder de Dios se derramaba. Inclusive aquí en Estados Unidos, donde estoy viviendo, las cosas han cambiado. Y Estados Unidos, lamentablemente, del lado bueno, cuando las cosas van bien, hacemos cosas muy buenas que influencian a los demás, pero cuando las cosas no van bien, también influenciamos a los demás. En el día de hoy tengo la tristeza de que el cristianismo en Estados Unidos se está apagando. Ustedes han escuchado del movimiento de los que quieren salvar el medio ambiente y nos hablan del calentamiento global. Bueno, yo hoy les voy a hablar del enfriamiento global. Por diversas razones. Tengo que reportar que en la ciudad de Pasadena, donde vivo, ustedes pueden recorrer y ver muchísimos edificios de iglesias. Todos se levantaron en fines del siglo XIX, comienzo del XX. En los últimos 50 años no se ha levantado ningún edificio nuevo. Inclusive todos los que acabo de mencionar, que tienen casi un siglo, casi todos cada vez están más vacíos y se terminan vendiendo para hacer torres de apartamentos en el terreno.
Muchos ministerios significativos que estaban en esta ciudad han desaparecido. La malaria parece afectar al mundo de habla inglesa y parece afectar también al mundo de habla hispana. Entonces uno tiene que preguntar qué es lo que está mal, qué está pasando. Y cuando un médico analiza todos los síntomas, hay que ir hasta la raíz. Y es entonces cuando uno busca analizar qué pasa con la iglesia del Señor, que uno tiene que decir, bueno, analizamos todos los síntomas y todos los síntomas nos llevan a la raíz, que es el problema en el púlpito contemporáneo. Los hombres y las mujeres que comunican el mensaje cristiano, que presiden sobre diversas congregaciones. Nos guste o no nos guste, tantas veces lo he dicho, todo comienza y termina con la calidad del liderazgo. De acuerdo a quién soy yo, mi vida, mis convicciones, mis doctrinas, es que así será mi ministerio y en consecuencia los frutos que voy a cosechar. Por lo tanto, esto es lo que me lleva a hacerme la pregunta: ¿qué significa ser un ministro de Jesucristo? Si saliéramos a hacer una encuesta a distintas denominaciones, miles de pastores hablarían, responderían y veríamos que habría una variedad de opiniones muy grande, pero me pregunto, ¿cuántas de esas respuestas son bíblicamente correctas? Es por eso que en esta mañana, en este día, en esta hora, los quiero llevar a considerar la Biblia, que es el fundamento de todo lo que somos y hacemos como cristianos y mucho más como ministros. El párrafo que tenemos por delante hoy realmente nos confronta con una realidad. ¿Se ha preguntado alguna vez cuántas iglesias en el día de hoy son un lugar donde Jesucristo está reproduciendo su ministerio? Donde vemos al Señor obrar con poder de la misma manera que lo hizo cuando estaba en sus días aquí en la tierra. Donde la gente se salva, las iglesias son edificadas, los endemoniados son liberados, los enfermos se sanan. ¿Nunca se ha detenido a pensar cuántas iglesias hay en el día de hoy que son meras organizaciones que venden productos religiosos? Pero la vida de Jesús ya no está más allí. Todo a lo largo del camino, les digo, veo restos de naufragios, edificios donde un día se predicaron las doctrinas de la gracia y miles de creyentes se congregaban y con sus ofrendas levantaron los templos y se hizo todo lo que se hizo. Pero hoy, ¿qué está pasando? Es por eso que hoy los quiero traer este párrafo tan apasionante que leímos en Marcos, en Mateo, en Lucas, donde Jesús nos enseña lo que significa ser un verdadero ministro del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a la próxima transparencia. Y al hablar de este tema, lo primero que tenemos que hacer es remover algunos obstáculos históricos. Cada congregación, cada pastor es en este día lo que sus decisiones, convicciones lo han hecho. Y quiero recordarles, volviendo a la transparencia, que lo primero que tenemos que comprender es la crisis hermenéutica en la cual nos encontramos. Allí les hago una pregunta.
que yo un día me la tuve que hacer a mí mismo, en la medida que fui creciendo en el conocimiento de la Biblia. ¿Cuántas de las convicciones que yo sustento como persona, como ministro, son bíblicas? ¿O cuántas son meras interpretaciones de la Biblia? Cuando digo la crisis hermenéutica, justamente estoy yendo a lo que es la crisis contemporánea. Venimos a la Biblia, la leemos e interpretamos, de ahí viene la palabra hermenéutica, y decimos, bueno, muy bien, ¿qué significa ser un ministro? Yo salgo a hacer la encuesta y me dicen un reformador social, alguien que aconseja a los que se van a casar, 1000 cosas. Sin embargo, hoy tenemos que recordar que Cristo comenzó una misión que esperaba que continuara una vez que se retirara, y para eso tuvo 2 estrategias. Ministrar compasión a nuestro dolor, traer el evangelio, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos por el diablo, y también una segunda estrategia, por la cual preparó un grupo de 12 hombres que él quería que continuaran la misión, una vez que él retornara a la gloria. Esto era un llamado inmensamente honroso, porque es un llamado transformador, glorioso. Es ser las manos de Dios, el canal de su bendición para que muchos le encuentren y sean salvos y salven su vida y sean transformados por el poder vivificante de Cristo. Sin embargo, había un desafío. Yo encuentro que una vez que el Señor se fue, leo el libro de los Hechos y veo que lo mismo que hizo el Señor lo hicieron los apóstoles. Porque para poder cumplir la misión que Él les encomendaba, les dio el mismo Espíritu Santo que a Él le permitió hacer las cosas que hizo. Nunca se puso a pensar si tal vez el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido es de otra calidad, medio aguado, como leche que le echaron agua. No, ¿no es cierto? Sería hereje pensar de esa manera, y sin embargo, yo salgo a recorrer las iglesias y veo dónde está el ministerio de Jesús. Hay iglesias que hace 5 años que no bautizan a nadie, no han visto una conversión, mucho menos ni hablar de liberaciones y de sanidades. Y entonces uno dice, querido, tenemos una crisis gigantesca en las manos. ¿Soy yo parte de ese problema o soy yo parte de la solución? Por lo tanto, tenemos que entender que cada uno de nosotros llegamos a este día con un conjunto de convicciones que mis pastores que me formaron me los pusieron adentro, los libros que he leído, el seminario, muchas cosas han formado toda una serie de fundamentos que están aquí, son los que gobiernan mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ministrar. Y desde ya les quisiera dar un consejo, un gran desafío. Les decía, ¿cuántas de las cosas que yo creo son bíblicas o son la interpretación de la Biblia que me ha dado un buen maestro que yo tuve en el pasado? Sea mi pastor, sea mi profesor, sea quien sea. Miren, cuando llegué a los 20 años yo y que Dios me llamó a su servicio, empecé a devorarme la Biblia. Y en la medida que fui devorando la Biblia, fui encontrando que muchas cosas que me habían enseñado no tenían correspondencia en la realidad. Vi que muchas cosas que hacíamos, bueno, allí están, pero ¿de dónde venían? Y entonces uno tiene que darse cuenta que en 2000 años de historia de iglesia se han infiltrado demasiadas cosas que no pertenecen. Y que muchas cosas que hacemos y afirmamos y discutimos apasionadamente
no son cosas bíblicas, sino opiniones de ciertos maestros que dieron lo mejor que sabían, de acuerdo a la luz que tenían, y fueron dogmáticos, y entonces ustedes y yo nos encontramos con que así creemos y así pensamos. Bueno, les voy a dar un ejemplo. En el día de hoy hay muchos sectores que predican que el ministerio de liberación, de sanar, acabó con el último de los apóstoles. Cuando el cristianismo, la Biblia fue completada. Y eso les hace actuar de cierta manera. La pregunta que les hago es esta. ¿Quién fue el primer teólogo, el primer escritor que dijo los dones del Espíritu han cesado? ¿Se preguntó alguna vez de dónde vino esa enseñanza? Ciertamente no viene de la Biblia. El primero que dijo los dones han cesado fue Juan Calvino, en el año 1500, en los tiempos de la Reforma. Mirando a su alrededor y luego de siglos que el Espíritu Santo fue pisoteado, es lógico que los dones de milagro, la manifestación del poder, se había apagado. Y Calvino, mirando a su alrededor, dijo, se acabaron los dones. Tenía razón que los dones no se estaban manifestando, pero estaba muy equivocado cuando dijo que los dones habían desaparecido para siempre. Porque siglos más tarde, el Señor quiso reavivar la iglesia y muchos de esos dones que habían sido, que no se veían por mucho tiempo, volvieron a aparecer. Y entonces encontramos el conflicto. Que muchos han dicho, no puede ser, porque cesaron. Y entonces están repitiendo la opinión de Calvino y para muchos es muy importante seguir a Calvino y que te acepten en los círculos evangélicos. Pero en la práctica no funciona así. Es por eso que al tratar este tema le pido que haga algo por usted. Si quiere tener un ministerio bíblicamente aprobado por Dios, sáquese los lentes que le pusieron sus pastores. Vuelva a la Biblia, a leerla como si fuera la primera vez que la ve. Póngase en los zapatos de un esclavo que estaba en la iglesia de Roma cuando llegó el Evangelio de Marcos. Al leer este texto, ¿a qué conclusión llegaría usted de quién es Jesús? Bueno, haga ese ejercicio, se va a sorprender de que el Cristo a quien servimos es mucho más glorioso, poderoso, real, actual, que lo que la herencia me ha pasado a mí. El otro desafío que quiero presentarles es que si tenemos que comprender la crisis hermenéutica en la que estamos, lo segundo es aprender a pensar bíblicamente. Y allí les pongo lo que para mí es el error más grande que veo en tantas personas, en tantos líderes espirituales, maestros de seminarios, profesores, pastores. Nunca debo bajar la Biblia a mi nivel de conocimientos y experiencias, sino que yo debo ajustar mi experiencia a la palabra de Dios. Bueno, con el párrafo que tenemos por delante en este día, del llamado del Señor a los apóstoles, tenemos un desafío gigante. Yo nací en una iglesia, muy buena iglesia reformada, pero era una iglesia cesacionista. De acuerdo al llamado de Cristo Jesús a sus apóstoles, que era estar con Él, predicar, liberar, sanar, lo único que vivíamos era el primer 50%. Entonces yo, durante los 30 años que estuve en mi país, en mi iglesia nunca vi un milagro, nunca vi una liberación. Nos decían, bueno, muy bien,
esas cosas pasaron. Ahora, cuando usted tiene esa enseñanza y viene a la Biblia y encuentra que el Señor llamó a los discípulos para que estén con Él, para que prediquen, para que liberen, para que sanen, entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Quién se equivocó? ¿Yo o la Biblia? Bueno, como ustedes y yo no vamos a decir que la Biblia está mal, entonces ahí viene el conflicto. Y es que veo que el Señor llamó a un grupo de hombres, de carne y huesos, como soy yo, como es usted, para cumplir una misión asombrosa que incluía 4 elementos. Y al ver que faltan 2, entonces yo digo, muy bien, de acuerdo. La Biblia no coincide con lo que yo estoy viviendo. Entonces, en lugar de yo levantarme al nivel de la Biblia, bajo la Biblia a lo que yo vivo, o a lo que yo sé, o a lo que yo creo. Gravísimo error. Gravísimo error. Y es el error más común que veo entre la gente que sirve a Dios. Yo veo que aquí estoy yo sirviendo a Jesús. Oro, predico y después no pasa más nada. Y entonces digo, bueno, ok. En lugar de levantar mi experiencia, lo que dice la Biblia, y pedir al Señor su ayuda, digo, bueno, tiene que haber razones por las cuales esto no sucede más. Y entonces ahí vienen los hermanos iluminados a escribir libros, a pontificar, a filosofar, a explicar, diciendo, bueno, muy bien. ¿Será que los dones pasaron? ¿Será que el Señor ya no utiliza más? Esos milagros eran buenos para el primer siglo. En el primer siglo ya no necesitamos milagros. No necesitamos sanidades, para eso están los médicos. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuando vemos algo en la Biblia que no coincide con mi experiencia, los voy a desafiar al final a que ustedes y yo tomemos el camino de la humildad y decir, Señor, ábreme los ojos del entendimiento y ayúdame a creer y a pensar que lo que tú dices en tu palabra también es posible para mí. Eso hace toda la diferencia. Por lo tanto, sáquese los lentes que le pusieron en el pasado. Lea la Biblia como si fuera un creyente recién convertido que le dicen, toma, lee para tu bendición. Y segundo, dígale al Señor, Señor, sé tú el Señor de mi vida, de mi ministerio y de todas mis experiencias. Yo quiero hacer tu voluntad. Y entonces vamos a estar abriendo las puertas para que el Señor nos inunde con su gloria. Ahora, vamos a avanzar una página más y vamos a la próxima transparencia. Porque les decía, al leer el párrafo de Marcos, Mateo, Lucas, que este es el fundamento de lo que significa ser un ministro de Jesús. Un hombre, una mujer que vive en un punto determinado del mundo, en un momento determinado de la historia, y que tiene que continuar la tarea que el Señor comenzó hace 2000 años. Ustedes somos los brazos de Jesús para bendecir a esta generación del año 2024 cuando estamos grabando esta clase. Entonces, queridos, yo vengo a el llamado del Señor y encuentro que nos dio 4 grandes tareas para hacer. ¿Cuáles son ellas? Bueno, ahí las tienen en la pantalla. Primero, el Señor escogió voluntariamente, de acuerdo a su decisión, a un grupo de 12 hombres para que estuvieran con Él. Primera tarea. Esto nos habla de comunión, de compañerismo, de estar con Él para aprender quién es Dios, qué plan tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la tarea didáctica del Señor en formarnos como ministros, desarrollarnos. En aquel caso era un ministerio práctico, estaban con el Señor, escuchaban sus enseñanzas
y lo veían ministrar. En nuestro caso es leer la Biblia, es leer libros, es tomar clases de gente que está más avanzada que nos ayuden en la tarea que tenemos que hacer. Segundo nivel, segunda dimensión, y es que Cristo los llamó para enviarlos a predicar. Y mis hermanos, aquí venimos a algo que es fundamental. El Evangelio avanza por la comunicación del mensaje. Ustedes y yo somos los continuadores de la misión de Jesús que nos dijo, vayan y hagan discípulos. Y para ser discípulos, la predicación del mensaje a los de afuera para que se salven es fundamental. Y luego viene la enseñanza para los convertidos, para que crezcan en la fe. Y nos dijo el Señor en la Gran Comisión, en Mateo 28, enséñenle todas las cosas que yo les enseñé. Hay un montonazo de cosas para enseñar. Pero es entonces que la predicación pasa a ser fundamental. Ahora, mis hermanos, hablar de la predicación en estos días es tremendo. En la mayoría de los cultos cristianos, la predicación ha pasado a ser una nota al pie del libro, al pie de la página. Ahora es todo adoración, es todo emocionalismo. Pero mientras creemos que la adoración es importante para darle gracias al Señor y para que Él actúe, la adoración no puede formar discípulos. En muchas iglesias en el día de hoy el sermón es algo secundario. Lo importante es juntarte, a emocionarte, a sentirte bien y luego te vas a casa. Mis hermanos, esto es hemos puesto el orden, lo hemos invertido. Es por eso que en el día de hoy les cuento, el domingo pasado nada más tuve una señora que me dice, pastor, usted hoy predicó la Biblia. Y era la primera vez que nos visitaba esta dama. Y me dice, he recorrido docenas de iglesias y los pastores lo único que hacen es dar charlas motivacionales, contar historias interesantes, pero no abren la Biblia. Bueno, mis queridos, esta es la crisis contemporánea. Les dije hace un rato que cuando vemos todos los síntomas, llegamos a la raíz y hacia el púlpito cristiano, ahí está el comienzo de toda la crisis que tenemos. Hombres y mujeres que no conocen la Biblia, no la predican porque no la han leído, no la creen, no tienen poder para comunicarla. Y se los dije en las charlas anteriores y lo voy a volver a reiterar. El hombre y la mujer que sale a enfrentar las huestes del mal sin la Biblia en la mano es como alguien que sale con una espada de plástico. No vamos a tener éxito en esa tarea. La Biblia es la espada del Espíritu. Es la Biblia que tenemos que comunicar. Son los conceptos que el Señor nos ha dado para vivir una vida de abundancia. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada y predica la palabra. No te quepa la menor duda. Y mis hermanos, en el día de hoy yo encuentro que muchos pastores ni leen la Biblia en el culto. Comienzan a hablar y por ahí dan un tema de psicología y lo salpican con 2 o 3 versículos y creen que eso es un sermón bíblico. Eso es un sacrilegio. Mi misión como pastor es abrir el tesoro. Es darle a conocer la grandeza de Dios en su palabra que nos dice, hijo, esto es lo que yo te digo en Juan 3:16 para tu bien. ¿Cuántos pastores conoce usted que predican la Biblia de manera expositiva, que abren el texto, que dan a conocer su riqueza para que el pueblo de Dios sea formado en el conocimiento de las Escrituras y que tengan una sólida base para discernir los errores que como vientos andan girando todo el tiempo a nuestro alrededor? A mí me da alegría
Cuando las personas que vienen a mi iglesia, a nuestra iglesia, a la iglesia del Señor donde yo sirvo, si usted le pregunta por qué vinieron a Comunidad de las Américas, le van a decir por la enseñanza del pastor. Acá tenemos buena adoración, pero la gente no viene por eso. Tenemos un buen programa de niños, pero no vienen por eso. Tenemos células, pero lo que la gente viene sin que nadie les diga tantas veces, nadie les dijo, vengan el martes, aparecen solos el domingo a las 11, porque saben que en Norteamérica, domingo a las 11 horas de culto. Y la gente viene buscando alimento para el alma y lo único que encuentran tantas veces es pachanga, emocionalismo, tantas cosas y salen huecos y vacíos por dentro. Me queda la paz de conciencia y la alegría de poder decir que la gente que es parte de nuestro ministerio están aquí porque encontraron alimento para el alma, inspiración para vivir bien. Y tengo que decir que gracias a mi ministerio de enseñanza y predicación, es que ahora tenemos ministerio para niños, tenemos ministerio de damas, ministerio de hombres, tenemos casas de estudio, etcétera, etcétera. Es por eso que les digo, Jesucristo nos llamó para predicar su palabra. Estemos seguros que estamos predicando la Biblia, no una interpretación de la Biblia, o no el poder del pensamiento positivo, por dar un ejemplo, salpicado con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuidado, el diablo es bien astuto para engañar. Tercera dimensión. Jesús les dijo, les doy autoridad para echar fuera demonios. Bueno, mis queridos, este es un problema que la mayoría de los pastores no saben manejar. ¿Se acuerdan cuando el Señor bajó del monte de la transfiguración? ¿Qué fue lo que pasó? Que ahí habían quedado 9 apóstoles y apareció un padre con un niño endemoniado. ¿Y cuál fue el resultado? Que el padre lo trajo para que los apóstoles echen fuera el demonio y los apóstoles no pudieron echarlo y entonces se había armado los fariseos discutiendo teología. Los apóstoles frustrados porque no lo pudieron sacar y el padre del chico desesperado por esta manga de inútiles a quienes vine para una solución y no me la dieron. Bueno, le hago la pregunta. En el día de hoy, si el domingo alguien viene con un hijo endemoniado, ¿lo puede usted ayudar a ese hijo? ¿Sí o no? En el día de hoy, vastos sectores del cristianismo se guían por la psicología, por la psiquiatría. Pero el problema es que los demonios no operan de acuerdo a nuestros libros, sino operan de acuerdo a lo que a ellos les interesa. En este caso, el chico seguía siendo maltratado, lo quiere matar desde que es niño, dijo el padre de aquella criatura. Y allí estaban los ministros y no pudieron hacer nada. Bueno, quiero decirle que en el día de hoy, en nuestras congregaciones se sientan gente así, sentados uno al lado del otro y tienen demonios adentro, excepto que el ministro no sabe. No los puede ayudar, es un médico falso. No tiene poder para ayudar a las víctimas. Y mis hermanos, esto es algo terrible. Que Dios nos haya dado esta autoridad y que por ignorancia, incredulidad, interpretaciones, yo esté viviendo de tal manera que la gente me viene a buscar ayuda y yo no los puedo ayudar. Siempre recuerdo años atrás mirando un programa en televisión de un reconocido pastor de esta ciudad que predicaba en una catedral de cristal, que alguien vino y le dijo, pastor, quiero que ore por mí porque me hicieron una brujería. Y este hombre de cartón les dijo, yo no creo en lo negativo, yo solamente creo en lo positivo y arreglátela como puedas. Bueno, ese ministerio hoy desapareció. Y van a desaparecer todos los ministerios, le garantizo, que no honren a Cristo Jesús y que no hagan lo que Él nos dijo.
Porque después de todo, el Espíritu Santo, al igual que en tiempos del Antiguo Testamento, un día se agota la gracia y el Espíritu Santo no te avisa. De la misma manera que la nube de la presencia de Dios se fue del templo y todos lo vieron, el Espíritu Santo en silencio se aparta de nuestros ministerios, de mi vida, de mi iglesia, y nos deja seguir la voz, hermano. Dale voz nomás, que es tu iglesia. Ahora en la eternidad vas a tener 0 de resultados, 0 de corona, 0 de premio, y vas a ser juzgado severamente por el Señor, que no hace acepción de personas. En el día de hoy, Satanás no ha cesado sus actividades. Más bien, está trabajando con más fuerza que nunca y vamos encaminados a días cuando sabe que los días que le quedan son cortos y ha caído con poder sobre la tierra, de acuerdo a la información del libro de Apocalipsis. Watch it. Cuidado. Satanás está detrás de ti, mi hermano, detrás de tu ministerio, de tu familia, y a él le encanta infiltrar las iglesias, la familia, los seminarios, todo, y después te destruye desde adentro. Cuarta, Jesús dijo, les voy a dar poder para sanar enfermos. O sea, que tenían que ir a predicar, eso fue lo que hizo el Señor. Él iba por las sinagogas predicando el evangelio del reino, pero luego lo demostraba con obras de poder, en este caso sanidades. Y uno dice, Señor, esto es gigantesco. Quiere decir que ser un ministro de Jesús es tener acceso a un nivel de poder impresionante. De acuerdo. Es por eso que en el día de hoy le pregunto, en su ministerio se están manifestando estas 4 dimensiones. Mire, yo creo que este párrafo de Marcos, Mateo, Lucas nos habla de 4 ministros en 4 niveles diferentes. Yo creo que el primer nivel es cuando dice que Dios llamó a los suyos para que estén con Él, para que oren, para que se formen. Eso para mí son los miembros de mi iglesia que se han convertido, que están creciendo. Luego nos dice que mandó a predicar. Creo que esos somos los evangélicos, que seguimos las doctrinas de la Reforma y predicamos a Cristo como Salvador a través de la fe en Él y su obra en la cruz. Y luego hay un tercer nivel, que es gente que aprendió a manejar el tema de los demonios y los espíritus. Y uno dice, ¿quiénes son esos? Entonces decimos, bueno, ese debe ser un carismático. Aunque esa es una palabra, un título muy, muy riesgoso. Pero luego hay otra gente que se goza en el nivel 1, 2, 3 y llegan al 4 y uno dice, ¿y qué título le ponemos a los que están con Jesús, predican, liberan y sanan? Bueno, yo les llamo cristianos. Porque eso es un verdadero cristiano. Ese es un verdadero discípulo, alguien que creció en la gracia y ahora puede continuar el ministerio de Jesús de la misma manera que Jesús lo hizo. ¿Cuántos cristianos hay en las iglesias? Bueno, pregúntese usted. Les dije, cada vez que hablo de la Gran Comisión, les recuerdo que discipulado es un proceso. Lleva décadas. No se llega en 2 lecciones en un curso que toma en un colegio. Por lo tanto, al dar este tema, ¿qué significa ser un ministro? Mi deseo es desafiarle a que en su vida y en su ministerio se cumplan las 4 dimensiones, las 4 tareas a las cuales Cristo nos llamó y que ustedes y yo tenemos el privilegio de hacer. Ahora alguien me va a decir, pastor, yo quisiera eso, pero ¿qué hago? Bueno, déjeme darle 3 consejos. Primero, yo estoy hoy ministrando
y en mi vida, en mi iglesia, jamás ha habido liberaciones, jamás ha habido sanidades. Sí, conversiones, bautismos, etcétera, etcétera. Bueno, primer consejo que le doy. Comience a buscar a Jesús con corazón sincero. Comience a buscar a Jesús con corazón sincero. Les dije, no juzguemos a la Biblia de acuerdo a mi experiencia, sino juzgo mi experiencia a la luz de la Biblia. Señor, lo que tú dijiste no se está cumpliendo en mi vida. Hoy te pido con humildad, Señor, ayúdame. Abre los ojos de mi entendimiento. Enséñame tú, Señor. Sé tú mi maestro, Señor. Los líderes que me formaron me enseñaron esto. La experiencia, Señor, hoy me están desafiando con algo que yo no estoy de acuerdo, no lo puedo creer, no lo puedo ver. Pero, Señor, te ruego, sé tú mi maestro. Ustedes y yo necesitamos todos, a lo largo de todo el viaje, la actitud de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo oye. Si tú estás convencido que ya lo sabes todo, estás muerto. Tu mente se ha cerrado, no puedes crecer más, no puedes progresar. Se ha acabado tu nivel de utilidad en las manos del Maestro. Es por eso que tú y yo necesitamos venir a Jesús con corazón sincero y decirle, Señor, hay muchas cosas que no entiendo. Dame luz, dame fe. Segundo, necesito sinceridad. Decirle al Señor, Señor, sé tú mi maestro, sé tú mi Señor. Porque los teólogos discuten, y los maestros, y los profesores, y esto y lo otro. Y los libros dicen, bueno, toma tu Biblia, ponte de rodillas, léela en humildad y dile al Señor, Señor, sé tú mi Señor. Sé tú el que controla mi ministerio, mis experiencias, mi voz, mi palabra, todo. Yo quiero honrarte a ti, Señor. Además, comencemos a orar, vamos a necesitar fe. Pero las respuestas no van a llegar inmediatamente. Porque el Señor nos está probando, nos está formando. ¿Ustedes vieron algún médico que tome 2 lecciones y ya está haciendo operaciones de trasplante de corazón? No funciona así. En el ministerio es igual. Dios te ha admitido en una escuela en la cual Él te va a ir formando de a poco. Lo hizo con los apóstoles. Lo hace conmigo. Lo quiere hacer contigo. Pero tú y yo tenemos que comprender, y por eso tenemos que no ser tan prepotentes, fanfarrones, de decir yo. No. Yo tengo que seguir a Jesús. Yo soy un discípulo que ha sido admitido en la escuela de la gracia. Necesito que el Señor me enseñe, que sea mi maestro. Pero cuando la oración no sea contestada inmediatamente, yo tengo que perseverar. El Señor me está probando, me está formando. El hecho que no ha sido dada la respuesta todavía no quiere decir que nunca va a llegar. Además, yo debo tener fe, porque sin fe no puedo esperar nada. Además, quiero darles el próximo desafío, que es comprender que este proceso dura toda la vida. El apóstol Pedro nos exhorta, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la exhortación. No conformarnos con lo que ya sabemos, tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Inclusive, no debemos sorprendernos que a lo largo del proceso vamos a cometer errores. Hace un rato les di la ilustración de lo que le pasó a los apóstoles el día del monte de la transfiguración. Los apóstoles no pudieron echar fuera el demonio. Y después el Señor vino y les pegó un lavado de cabeza. Los pobres quedaron ahí con un perrito golpeado con la cola entre las patas y vinieron, Señor, ¿por qué no lo pudimos sacar al bicharraco ese? ¿Y qué les dijo el Señor?
y por vuestra poca fe. Porque había una relación directa entre la vida de oración y la falta de fe y la falta de poder para echar al demonio. Porque este género no sale sino con oración y ayuno. Tremendo. Es por eso que quiero decirles, no nos sorprendamos. Dios nos ha llamado a un proceso que dura toda la vida. Les cuento mi proceso personal. A ver si esto les ayuda. Dios me llamó a mí en 1970. Allí comencé a orar, a predicar, a estudiar, a anunciar el Evangelio. Pero Dios me comenzó a inquietar de que había algo más y no estaba contento con aquello de que todas las cosas lindas de la Biblia fue para los bienaventurados apóstoles, que eran los superhombres. Yo comencé a buscar al Señor, a decirle, Señor, pero acá tiene que haber algo para mí, porque si no ellos son los de la élite, la aristocracia, yo soy un proletario espiritual, un paria. ¿Es así? Y comencé a orar. Estaba en Argentina, pero buscando capacitarme, me fui a Vancouver, a Canadá, y allá llegamos solos con mi esposa. Y ahora no había libros, no había pastores que supieran de los temas de liberación. Si hubiera buscado un libro sobre ese tema, no había nada en 1981. Y en el seminario esos cursos no se enseñan porque el diablo ha infiltrado los colegios. Y ahora los colegios son para filosofar, no para que haya poder. Y entonces Dios me comenzó a traer un montón de gente que tenía problemas que no los podía resolver. Los guiaba a Cristo y parecía que todos estaban atados con una cuerda. ¿Vieron cuando un perrito camina y la dueña le suelta la soga y después cuando quiere lo trae? Así eran todos los que yo servía. Y entonces fue ahí que en la iglesia, como les dije, jamás se había ayunado. Empecé solo a ayunar. Empecé a buscar el rostro de Dios y a buscarlo de corazón, diciendo, Señor, yo no quiero ser enfermero, yo quiero ser cirujano que trasplanta corazón. En 1989, 19 años más tarde de que el Señor me llamó y orando por 10 años, finalmente empezaron las liberaciones. Increíblemente, cuando comenzaron, se corrió la voz y me empezó a llegar gente de todas partes para que les ayude. Damos gracias. Fueron sanos, liberados, una cantidad increíble de personas. Pero yo estaba buscando más. Porque para estar con Él, para predicar, liberar, sanar. Esa sí que es brava, la de las sanidades. Un tema dificilísimo, complicado, que tiene muchos ángulos y te deja perplejo. Año 2002. Casi 12 años más tarde fue que comenzó el ministerio de sanidad para mí. Y entonces comencé a ver las manos del Señor utilizando mis manos para hacer cosas increíbles. Con lo que les quiero decir es esto. Que si usted de hoy es un creyente seco y sin vida, hay esperanza en Cristo, pero comience a buscarle de corazón sincero. Cristo le quiere utilizar, pero lo va a formar en un proceso que toma tiempo, no lo olvide jamás. Lo último, dejemos que Jesús sea Señor. Y es esto, de que nuestro Señor tiene un programa personal para cada uno de sus hijos. Que Él no hizo 2 Carlos Anacondia, ni 3 Dante Gebel o 5 Jorge Sánchez. Mis hermanos, cada uno de nosotros somos un vaso en las manos del alfarero divino y Él tiene un programa distinto para cada uno de nosotros. A uno nos puede utilizar más en un área, a otros más en otra. Él es soberano. Él decide nuestras experiencias. Él decide nuestra labor. Por lo tanto, al decir qué significa un ministro de Jesucristo, los quiero alentar pensando
que las posibilidades que el Señor nos ofrece son increíblemente gloriosas. Así que anímense a que en ustedes, a través de ustedes, en todo lo que hagan, vean fruto que abunde para gloria de Dios. No sean chicos, no se achiquen. Tengan valor, busquen al Señor con fidelidad, con fe creciente, con pasión. Los va a probar. Va a saber, Él quiere saber si somos sinceros, si realmente queremos lo que estamos pidiendo. Por eso nos hace esperar. Pero si tú y yo perseveramos, vamos a ver que en nuestro ministerio la gloria de Dios va a comenzar a brillar. Y quiero decirte que cuando Dios aparece, la gente no se quiere ir del culto. La gente no tiene apuro. Dicen, vamos, vamos, queremos más. Yo he estado en cultos donde apareció la gloria de Dios. Comenzaron a las 11, eran las 3 de la tarde y la iglesia no se iba. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene, cuando el Señor viene, queridos, es por eso que concluyo esta meditación, esta enseñanza, con la promesa del Señor para ti y para mí. ¿Qué dijo el Señor en Juan 15:16? Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Bueno, allí está, mis amados. ¿Qué significa ser un ministro de Jesucristo? Es ser el continuador de la misión de Jesús mediante el poder de su Espíritu Santo, y es con el propósito de dar fruto en conversiones, gente que se bautiza, gente que crece en la gracia, que reproducen el ministerio en los demás, que pasamos la antorcha a la próxima generación y dejamos que el Señor continúe edificando su reino, y tú y yo tenemos el beneficio y la bendición de ser sus embajadores en esta generación a la cual me llamó a servir. Concluyo dejándoles el desafío que Pablo le dio a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Procura, pero con esfuerzo, con diligencia, presentarte delante de Dios aprobado, no un burro reprobado que te ponen una F porque no pasás. ¿Y cuál es la clave para ser aprobado? Que traza bien la palabra de verdad. Hoy Cristo nos habla, nos pone delante nuestro Marcos 3, Mateo 10, Lucas 6, y nos dice: hijo, yo te he llamado para 4 tareas, ve y cúmplelas en mi nombre y yo estaré contigo. Ustedes y yo elegimos, ustedes y yo respondemos. Mi súplica, mi oración por ustedes es que tengan el gozo de que las 4 dimensiones que el Señor le dio a los apóstoles aparezcan en tu ministerio, y donde quiera que vayas, la gloria de Dios seguirá detrás tuyo. El Señor les bendiga a todos en este día, y qué lindo sería escuchar de ustedes que lo que hoy compartimos les ha sido de bendición. Que el Señor nos bendiga a todos y nos vemos en nuestro próximo estudio. Padre, vivifica tu palabra en los corazones de quienes la han escuchado en este día. Hombres y mujeres, no importa en qué punto del continente, en qué momento de la historia, te rogamos, Señor, por el nombre de Jesús, que tengan el gozo de ser tus embajadores con poder, despojando al enemigo, haciendo discípulos, estableciendo tu reino, tus iglesias. Y un día, Señor, queremos escuchar de ti la aprobación final. Ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, Señor, por tu palabra, que es nuestra guía, nuestro fundamento.
vivifícala en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Gracias por vuestra atención.